Ok, te ocupas del jardín, yo tengo que ir por las semillas. Sí, descuida. Yo lo hago. ¡Vamos! ¡Enciende! ¡Cosa estúpida! ¿Quién me está molestando? Una de las versiones monstruosas, malvadas, aterradoras y muy geniales de un superhéroe maligno que toma mucha inspiración de la mitología de Superman y que hemos podido ver recientemente en el cine es Brandon Breyer o Brightburn, quien es un niño alienígena que llegó a la Tierra y es adoptado por sus padres humanos. Sin embargo, aunque es criado de una buena manera, protegido y es muy querido por su familia, este niño en realidad, al ser un alienígena, está programado para conquistar a toda la civilización humana, y es un tipo de entidad alienígena parasitaria que es muy poderoso y grotesco. Es por eso que Brandon Breyer o Brightburn funciona como el villano principal de la película del 2019 titulada Brightburn, el hijo de la oscuridad, la cual fue dirigida por David Derobosky y coescrita y producida por el talentoso James Gunn, adelantándose de cierta forma, por lo menos en el contenido audiovisual, a estas versiones oscuras y malvadas que toman como inspiración la mitología y los orígenes de Superman, que se pusieron muy de moda después, que son versiones malvadas y muy poderosas de Superman, como lo son Omni-Man de Invencible y Homelander de The Boys. Es por eso que en este video quiero hacerles una explicación completa de la historia y los orígenes de Brightburn. Luego quiero hablarles sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento y sus increíbles habilidades y debilidades conocidas. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Brandon Breyer, también conocido como Brightburn, es un niño extraterrestre, el cual funciona como un supervillano y el principal antagonista de la película del 2019 titulada Brightburn, el hijo de la oscuridad. Brandon Breyer es básicamente una versión maligna del superhéroe Superman, ya que su historia es muy similar a la del conocido héroe de DC Comics. Brandon Breyer se estrelló en una especie de nave a las afueras del pueblo de Brightburn, en Kansas, y fue descubierto por una pareja quienes querían tener un hijo pero no podían concebirlo. Ellos criaron al niño como su hijo. Sin embargo, cuando Brandon entró a la pubertad, él se convirtió en una especie de asesino psicótico, el cual adopta el alter ego de Brightburn y empieza a aterrorizar a su pueblo natal. Antes de analizar a fondo a Brandon Breyer, quiero cubrir su historia completa y orígenes que podemos ver en la película y en el material adicional del Blu-ray y DVD. El niño extraterrestre, quien se convertiría en el villano Brightburn, fue descubierto por Tori y Kyle Breyer cuando una nave espacial aterrizó cerca de su casa en Kansas. La pareja envolvió en una sábana al bebé y decidieron adoptarlo y criarlo como su hijo, poniéndole el nombre de Brandon. El niño Brandon tuvo una infancia feliz y normal, ya que él era muy amado por sus padres, y aunque le dijeron que él era adoptado, ellos nunca le revelaron sus verdaderos orígenes extraterrestres. Su infancia en general fue relativamente normal, sin embargo él nunca sufrió ningún tipo de herida y por eso nunca sangró, ni tampoco se rompió ningún hueso. Brandon creció y se convirtió en un chico amigable y bueno, hasta que llegó a la secundaria.
Aquí los otros niños no querían relacionarse con él, ya que era algo extraño y muy inteligente. Cuando Brandon entró a la pubertad, él empezó a escuchar voces mientras dormía y se convirtió en una especie de sonámbulo. Una noche el niño caminó dormido hacia el granero de su casa e intentó abrir de una manera agresiva la puerta del sótano de este lugar. Su madre lo despertó y aunque el niño se asustó mucho por todo lo ocurrido, su madre le explicó lo que era un sonámbulo y así lo calmó. Poco tiempo después de este incidente, las habilidades y poderes de Brandon se empezaron a manifestar poco a poco. Por ejemplo, un día mientras el niño trataba de prender la podadora de césped, él la lanzó por accidente lejos con su fuerza increíble. Luego metió su mano dentro de las cuchillas de este aparato para probar su resistencia y notó que aunque él destruyó la podadora, no le pasó nada a su mano. También cuando él se encuentra desayunando de forma accidental, él mordió un tenedor y esto lo dobló y casi lo rompió. El comportamiento de Brandon empezó a cambiar, ya que él se volvió enojón y agresivo con sus padres, y luego empezó a acechar y a seguir a la niña que le gustaba, llamada Caitlin, y él la veía en su habitación espiándola. Brandon hacía esto y regresaba a su casa corriendo, ya que él obtuvo una velocidad increíble corriendo. La niña Caitlin vio a Brandon mientras él la espiaba, y por eso ella se niega a hacer un ejercicio de confianza con él durante la clase de educación física en la secundaria. Brandon se sintió humillado cuando Caitlin lo dejó caer y no lo quiso levantar, diciéndole que era un pervertido enfrente de los otros niños. Esto hizo enfurecer a Brandon y por eso él le rompe la mano a Caitlin. Cuando el profesor la obligó a levantar a Brandon, el niño suspendido de la escuela por este incidente, y luego la madre de Caitlin, llamada Erin, le dice a Brandon que es un animal. El padre de Brandon nota una noche algo asustado que su hijo está mirando fijamente a las gallinas de la granja, las cuales parece que le tienen mucho miedo. Esta misma noche Kyle se da cuenta de que las gallinas habían muerto asesinadas de una forma brutal, y aunque él le dice a su esposa Tori que Brandon es el responsable, ella no le cree y dice que debe de haber sido un lobo. Tiempo después de este incidente, Brandon mientras caminaba dormido llegó al granero y con su super fuerza logró romper las cadenas y así localizó la nave donde llegó. El niño empezó a flotar sobre ella y luego empezó a hablar en una especie de lenguaje alienígena desconocido. Al descubrir a su hijo, Tori le habla y lo saca del trance, lo que provoca que Brandon se caiga y que se corte su mano con el metal de la nave. El niño le pregunta a su madre sobre su origen verdadero, y Tori le explica al niño que ella y su padre lo encontraron, y que lo criaron como su hijo. Esto enfurece a Brandon, ya que no le gustó que sus padres le mintieran. Por eso el niño va de regreso a su casa y destruye todas las fotografías de él y sus padres. Luego de esto el niño se sale de su casa y empieza a hablar en el lenguaje alienígena, y descubre que las voces que escucha le dicen que conquiste el mundo. Es así que Brandon grita mientras él usa su visión de calor por primera vez. Poco tiempo después de esto, Brandon va a visitar a Caitlin y le lleva flores para disculparse. El niño le explica a la niña que él es muy especial y que ella es la única que sabe esto. La niña le dice que su madre le ordenó que no le hablara más a Brandon. Es por eso que el niño le dice a Caitlin que él se va a encargar de esto. Esa noche Brandon va al restaurante donde Erin trabaja y él se pone una capucha con una capa roja para confrontar a la mujer. Aquí el niño usa su visión de calor y asesina a Erin de una forma brutal. Luego mete su cuerpo en el granero y sigue con su vida normal como si nada hubiera pasado. Lo más interesante es que podemos ver que él disfruta de aterrorizar brutalmente a Erin antes de realmente matarla. Brandon va con su tía al psicólogo y ella le pregunta que cómo está manejando todo lo que le ha pasado. Él le responde a su tía que le gusta saber que su origen es algo superior y no el insignificante pueblo de Brightburn. La mujer le pregunta sobre lo que le hizo a Caitlin y el niño le dice que a veces cosas malas les pasan a algunas personas por una buena razón. La tía de Brandon se asusta por sus contestaciones y le dice al niño que todo lo que le dijo se lo va a decir al sheriff. Al terminar el día, Brandon visita a su tía y le dice que por favor no le diga nada al sheriff, pero su tía le responde que ese es su trabajo y que lo tiene que hacer. El niño pretende que se va y continúa acechando a su tía.
espiándola fuera de la casa, mientras usa su máscara y su capa. Antes de que él pudiera hacerle algo, su tío lo encuentra y lo regaña, diciéndole a Brandon que lo llevará de regreso a su casa, y que tiene que saber que lo único que él va a hacer es decirle a sus padres que se está comportando algo extraño. Cuando el tío trata de empujar a Brandon y meterlo en su camioneta, el niño lo empuja de regreso con su super fuerza. Es por eso que el tío se asusta e intenta escapar de Brandon conduciendo su camioneta. Sin embargo, el niño golpea el vehículo volando, lo que causa que este falle y se apague. Mientras su tío intenta prender la camioneta otra vez, Brandon hace que ésta se levante y la deja caer de forma vertical. Esto causa que su tío se rompa la mandíbula en el volante y que se desangre de una forma grotesca, mientras Brandon lo observa de una manera ominosa. Brandon regresa a su casa y se deshace de su playera manchada de sangre. Luego les dice a sus padres que estaba jugando fútbol, pero que otros niños lo molestaron y le quitaron su camisa. A pesar de esto, sus padres no le creen. Tori y Kyle Breyer van al hospital después de recibir las noticias del accidente del tío de Brandon. Luego ellos le dicen a su hijo que su tío murió en el accidente. Debido a que Brandon reacciona de una manera muy extraña, Kyle agarra al niño y le pregunta de forma agresiva si él mató a su tío. Esto hace enojar a Brandon, quien saca volando a su padre y lo golpea contra una pared casi rompiéndola. Tiempo después, mientras el niño se encuentra bañándose, su padre entra a la habitación de Brandon y consigue la camisa ensangrentada del chico para mostrársela a su esposa. Cuando Brandon descubre a su padre, él le dice que solo fue a la habitación para disculparse con él, y el niño acepta sus disculpas, mientras que su padre se va. Tiempo después de este incidente, Kyle Breyer invita a su hijo a cazar al bosque, y cuando el niño está emocionado rastreando las huellas de un venado, su padre le dispara en la cabeza a Brandon, intentándolo matar. Desafortunadamente para el hombre, la bala rebota, y el niño ve con decepción a su padre, quien está intentando recargar su rifle. Kyle Breyer se intenta disculpar con Brandon, sin embargo este desaparece y por eso el hombre intenta escapar corriendo. Brandon reaparece volando con su capucha y su capa, y utiliza su visión de calor para asesinar a su padre, quemándole la cabeza completa. Después de asesinar a su padre, Brandon toma su teléfono y contesta una llamada de su madre, a quien escucha decir que tenía razón y que Brandon sí mató a su tío. El niño le dice de una manera críptica a su madre que su padre murió y que él lo mató. Luego el niño regresa a su casa e intenta asustar a su madre destruyéndolo todo. Desafortunadamente el sheriff llega a la casa de los Breyer con un oficial de policía y el hombre muere asesinado por Brandon de forma rápida. El niño acecha al oficial de policía y a su madre durante unos momentos, luego mata al oficial de una forma brutal, atacándola con su fuerza superhumana. Luego de esto, Brandon busca a su madre, a quien encuentra escondida dentro del granero. Aquí Tori se encuentra en la nave de Brandon y con el cuerpo destruido de la madre de Caitlin llamada Erin. Tori toma un pedazo de la nave y luego confronta a su hijo. Ella se disculpa con él por no ser la madre que él quería. Luego le quita su máscara y le dice que ella sabe que hay bondad en él. Brandon le responde a su madre que él quiere ser bueno y luego la abraza. Cuando esto pasa, Tori intenta apuñalar al niño con la parte filosa de la nave. Sin embargo, Brandon la detiene y la ve decepcionado como a su padre. Esto provoca que el niño tome a su madre y que se la lleve volando a través del granero. Aunque trata de sujetarse del niño, este la deja caer y Brandon observa cómo su madre muere en el suelo. Brandon ve un avión que se aproxima y lo destruye, para tapar así todo lo que ocurrió y hacer pensar a todos que lo que pasó fue un accidente en la granja Breyer. Con la muerte de su madre, Brandon deja toda la poca humanidad que le quedaba y ahora empieza a causar caos, destrucción y muerte a través de todo su pueblo natal y en las áreas cercanas, con los medios de comunicación que lo empiezan a llamar Brightburn. Y bueno, ahora que ya cubrimos a fondo la historia de los orígenes de Brandon Breyer, quiero hablarles sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento y sus diferentes habilidades y debilidades. Y quiero compartir con ustedes una teoría sobre el origen de Brandon Breyer y su naturaleza insectoide alienígena. A pesar de su origen extraterrestre,
Brandon se ve como un humano normal y parece crecer y envejecer de igual manera. Él tiene un cabello oscuro, lo que contrasta con su piel pálida y ojos azules, aunque los pueda hacer de color rojo cuando él empieza a usar sus poderes. Brandon Breyer originalmente se veía como un chico de 12 años normal y delgado. Sin embargo, después de que descubrió sus poderes, el niño empieza a usar un disfraz único para asumir su identidad alterna. Su disfraz consiste de una capucha roja con 2 agujeros para sus ojos y con la parte de abajo también cortada para que él meta su cabeza. La parte inferior de su máscara está hecha de unos cordones de zapatos o tenis de color blanco, los cuales están maltratados. La parte de atrás de su capucha es similar a la parte de enfrente, con esas cintas para zapatos, solo que no cuenta con los agujeros para ver. Él también usa una capa roja, la cual es la sábana en la que sus padres lo envolvieron cuando lo encontraron, y el director mencionó que este diseño está basado vagamente en las avispas, ya que eran los animales favoritos de Brandon. Brandon Breyer inicialmente parece ser un niño muy tímido y retraído, ya que casi no tiene amigos y se la pasa dibujando símbolos misteriosos en sus cuadernos. Él inicialmente era un niño inteligente, talentoso y muy curioso, al que le gustaba mucho aprender cosas sobre el mundo y lo que lo rodeaba. Mientras él empieza a desarrollar sus poderes, su personalidad sufre una metamorfosis seria y se convierte en un ser oscuro. Como Brightburn, Brandon se describe a sí mismo como un depredador violento e implacable, el cual se empieza a volver cada vez más despiadado y cruel. Esta actitud la vemos cuando él le rompe la mano a la niña que le gusta, y cuando asesina de una forma brutal y sádica a la madre de la niña. Mientras él se hace más poderoso, él se convierte en una persona narcisista y con tendencias psicópatas asesinas. Sus dibujos nos muestran que él se ve como una especie de dios y tiene un complejo así. Brandon disfruta mucho de asustar a las personas y es un maestro usando estas técnicas para asustar. Es por eso que él usa su máscara tan característica, que le da un aspecto demoníaco, sobre todo en la noche, cuando hace que sus ojos brillen de color rojo. A pesar de su naturaleza malvada, Brandon no atacaba inicialmente a cualquier persona, y solo atacaba a aquellos que lo habían hecho enojar, ya sea porque lo molestaban, porque lo insultaban o porque le daban órdenes y lo traicionaban. Es debido a que él se ve como un ser superior que él eventualmente empieza a matar a todos. Brandon Breyer es un ser muy poderoso, el cual cuenta con algunas habilidades increíbles que sí lo convertían en un enemigo muy difícil de vencer. Primero que nada, él contaba con la habilidad de volar y levitar a voluntad. Inclusive él puede volar a velocidades muy rápidas y llega a la altitud de las nubes sin problemas. Cuenta también con una velocidad superhumana, la cual le permite atravesar distancias largas en segundos. Esta velocidad sumada a su habilidad de volar le permiten a Brandon moverse sin hacer casi nada de ruido, moviéndose de una manera sigilosa y desapareciendo y reapareciendo a voluntad, como lo vemos que lo hace con su padre. Él también tiene una fuerza superhumana la cual le permite levantar objetos muy pesados sin problemas, como la camioneta de su tío. Asimismo puede atravesar paredes sin problemas y destruir edificios sin mucha dificultad. Brandon también es casi indestructible ya que su cuerpo cuenta con una resistencia superhumana, la cual lo hace inmune al daño físico. Esto lo hace invulnerable a las balas de armas de fuego y a cualquier ataque físico, como el de golpes fuertes. Esta increíble durabilidad se piensa que también la tiene en su sistema inmunológico, el cual es muy avanzado, y por eso se nos dice en la película que él nunca se había enfermado de nada. La habilidad más aterradora de Brandon es que él cuenta con una especie de visión de calor, la cual le permite sacar unos rayos caloríficos de energía de sus ojos. Esta visión de calor es increíblemente potente, ya que podemos ver que Brandon destruye sin problemas la puerta de metal gruesa de un congelador, e inclusive él llega a matar a personas sin problemas con esto. Por último, cuando Brandon usa sus poderes, él crea una fuerte intermitencia eléctrica. Es por eso que los focos y algunos aparatos electrónicos fallan y explotan en su presencia. A pesar de todo esto, Brandon sí cuenta con una debilidad importante, y es que el material metálico del que está hecho su nave sí lo puede llegar a cortar y lo puede atravesar, aunque todo lo demás no puede.
Es por eso que si su madre sí lo lograba apuñalar en el pecho, esto se hubiera matado a Brightburn. Una de las teorías sobre el origen de Brightburn que es muy interesante es la que nos dice que Brandon es en realidad una criatura alienígena parasitaria, la cual toma su forma acorde al lugar donde se va a desarrollar. En la película se nos habla acerca de que existen algunas avispas que ponen sus huevos dentro del nido de otros insectos, para que así los padres cuiden a sus huevos, y después de que las avispas nacen, estas destruyen el nido o colmena de los otros insectos de forma completa. En el caso de Brandon, él toma la forma de un bebé humano, ya que es lo que él va a destruir. Algo muy interesante que quiero notar es que al final de la película podemos ver durante los créditos que no solo Brandon fue el único que llegó a la Tierra, sino que también se nos dice que una criatura mitad hombre y mitad pez había salido del océano y había atacado a varias embarcaciones. Asimismo se nos revela que una especie de bruja que usa un látigo como arma también emergió, siendo estos personajes las versiones malvadas de Aquaman y de la Mujer Maravilla respectivamente. Esto nos implica que en realidad no vimos la forma verdadera de Brandon, y puede que este, al igual que los otros niños, puestos en un lugar específico, se vean como seres monstruosos, nada parecidos a los seres humanos, siendo en esencia avispas parasitarias alienígenas. Un dato interesante que también quiero compartir con ustedes es que el atuendo de Brandon va cambiando a lo largo de la película, junto con su personalidad. Al inicio él se viste de blanco, lo que puede simbolizar inexperiencia e inocencia. Después, justo antes de que asesina a su primera víctima, él usa una playera blanca con azul. Luego de esto, el niño empieza a usar ropa más oscura y roja, hasta que al final de la película ya usa un atuendo similar a su traje, o al disfraz de Brightburn. El misterioso símbolo que parece la marca personal o la insignia de Brandon se ve como dos letras B pegadas entre sí, como si fuera el reflejo una de la otra. Al igual que con su ropa, cuando el niño inicialmente dibuja este símbolo en sus cuadernos, él lo hace con una pluma azul, pero mientras se va haciendo más fuerte, este lo dibuja de color rojo. Cada vez que Brandon asesina a alguien, él marca la zona con su extraña insignia, para que los policías sepan que él fue el perpetrador de esos crímenes. También es importante mencionar que se ha teorizado que este símbolo puede que sea algo representativo en su lenguaje alienígena. Estas dos letras B también pueden significar su nombre Brandon Breyer y su alter ego Brightburn. Este símbolo de Brightburn es una referencia directa al manga de Berserk, que es bien conocido por su épica historia, su violencia exagerada y sus monstruos sobrenaturales. En Berserk ese símbolo es la marca del sacrificio que obtienen algunas personas que van a ser sacrificadas por alguien a la mano de Dios o a ese grupo de demonios más poderosos. Este extraño símbolo también aparece en los cómics titulados The Nameless de Grant Morrison como la manifestación de la locura que proviene de una deidad interdimensional, y esto puede que se lo pusieran de forma directa al personaje de Brandon Breyer porque representa de cierta forma el conflicto interno de Brandon para descubrir su lugar en este mundo y el significado verdadero de esas voces alienígenas que él escucha en su mente. Esto se confirma cuando estos dibujos aparentemente inocentes se convierten en un símbolo de la maldad, como algo que significa lo contrario a la S de Superman, que representa esperanza. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de Brandon Breyer de Brightburn. Sinceramente, esta película creo que es muy interesante, ya que me gustó la forma en que explora la mitología de Superman desde un ángulo diferente, más aterrador, y en mi opinión un poco más realista, ya que creo que si un alienígena poderoso llega a la Tierra, este no va a ponerse a protegernos, sino que sería más corrupto y malvado en esencia. En general me gustó mucho la forma en que Brandon descubre sus poderes, y cómo esa esencia alienígena que vive dentro de él empieza a despertar poco a poco, así transformándolo de un niño bueno y normal en una especie de monstruo despiadado. El diseño del traje de Brightburn me gustó mucho también, ya que aunque es algo simple, sí es muy aterrador y único, recordándonos un poco al demonio Sam de Trick or Treat. Es por todo esto que creo que Brandon Breyer es un supervillano muy interesante, genial y aterrador, el cual me gustaría verlo de regreso en una secuela o en un cómic, pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo.
¿Ya conocías a Brandon Breyer o a Brightburn? ¿Conocías su historia y sus orígenes? ¿Cuál crees que sea la forma verdadera de Brandon? Y por último, ¿estás de acuerdo con mi teoría sobre los alienígenas parasitarios o crees que Brandon es otra clase de criatura? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de Brandon Breyer o Brightburn. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, Luis de Witt, me despido.